Me llamo Héctor Díaz, pero todo el mundo me llama simplemente Héctor. Ahora tengo 74 años y vivo aquí mismo, en nuestro tranquilo pueblo del Valle. Trabajé toda mi vida como herrero y soldador, fabricando de todo, desde equipos agrícolas hasta portones decorativos. Y hoy vivo tranquilamente de mi pensión. Bueno, tranquilamente. Es solo una forma de hablar, porque después de todo lo que sucedió, pasó mucho, mucho tiempo para que la paz volviera a asentarse en mi corazón. Válgame Dios. Cuando crees conocer a alguien como la palma de tu mano, y de repente descubres que no sabías nada, eso es lo que me pasó a mí después de 4 décadas casado con la misma mujer. Nunca pensé que le contaría esta historia a nadie, pero siento que tal vez pueda servir de advertencia para quien esté escuchando. Pasas la vida construyendo una historia, creyendo en la gente, confiando con los ojos cerrados, y a veces un simple detalle, una pequeña decisión, lo cambia todo. En mi caso, fue un viaje que decidí cancelar en el último minuto. Si hubiera realizado ese viaje como estaba planeado, tal vez seguiría viviendo en esa feliz ilusión hasta el día de hoy. Pero el destino, o el Señor, quién sabe, quiso que descubriera la verdad. Fue en marzo del año 2020. Yo tenía 69 años en ese momento. Cecilia y yo habíamos estado casados durante 4 décadas, toda una vida juntos, criamos 2 hijos y construimos nuestra casa en el terreno que heredé de mi padre. Ese mes, necesitaba viajar hasta la gran ciudad del norte para visitar a mi hermano Carlos, que estaba enfermo. Cecilia no iba a ir conmigo porque dijo que tenía compromisos con el grupo de la iglesia, lo cual sonaba normal, sin nada extraño. Incluso mencionó que aprovecharía mi ausencia para hacer una limpieza general de la casa y donar algo de mi ropa vieja. Yo había viajado solo antes. Ella se quedó en casa. Nunca sospeché nada. El viaje estaba programado para un miércoles. Planeaba estar fuera por una semana. El martes por la noche, hice mi maleta y aparté mis medicamentos. Cecilia incluso preparó un pastel de camote casero para que se lo llevara a Carlos. A él siempre le encantó su mano para la cocina. En las horas previas al amanecer, recibí una llamada de mi sobrino diciendo que Carlos había sido ingresado en el hospital y que era mejor si posponía mi visita unos días. Yo estaba preocupado, por supuesto, pero entendí que no tenía sentido conducir todo ese camino si ni siquiera podía ver a mi hermano debido a las restricciones del hospital. Fue entonces cuando tuve una idea. En lugar de decirle a Cecilia que el viaje se había cancelado, pensé en darle una sorpresa. Nuestro matrimonio había estado un poco distante últimamente, esa rutina que viene con tantos años. Pensé, fingiré irme de viaje de todos modos. Ella se quedará aquí y yo volveré al final del día con flores y un regalo. Prepararé una cena especial con una buena botella de vino. Pensé que sería romántico. Qué idea tan tonta para un hombre de 69 años, ¿verdad? Pero en ese momento, parecía un plan brillante. Lo que no sabía era que esta única decisión cambiaría todo, y me refiero a todo en mi vida, y no para mejor. Era el lado que nunca esperas, el que ni siquiera puedes imaginar que existe. A veces vives toda tu vida al lado de una persona y crees saberlo todo sobre ella. Pero hay cosas, mi gente, que solo Dios sabe realmente. Si están disfrutando de mi historia, por favor dejen un me gusta para traer un poco de alegría al corazón de este hombre de 74 años. Suscríbanse al canal para no perderse mis próximas historias de vida y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Me hace muy feliz saber en qué rincón del mundo y a qué hora del día me están escuchando. Nací aquí mismo, en este pueblo, allá por el año 1951, cuando todo era muy diferente a como es hoy. Mi padre, don Roberto Díaz, era dueño de una pequeña propiedad donde cultivaba maíz y soja, como casi todos en esta zona. Éramos 5 hijos, yo, Carlos, Marcos, Teresa y Claudia. Yo era el segundo mayor. Nuestra casa era sencilla,
Una estructura de madera con una estufa de barriga que permanecía encendida todo el día en invierno para mantener fuera el frío que nos golpeaba aquí afuera. Dios, qué frío hacía. La escarcha cubría todo temprano en la mañana y salíamos con los pies entumecidos para ayudar con las tareas del campo. La vida no era fácil, pero era buena. Mi madre, doña Soledad, hacía el mejor guiso de verduras y pescado frito con pan de maíz que he probado en mi vida. Ella también preparaba esos asados tradicionales de los domingos con salsa y acompañamientos que solo se consiguen aquí en el sur. El mayor placer era cuando teníamos un poco de dinero extra, y ella hacía un pastel de durazno fresco. ¡Qué delicia! Lo comíamos caliente con un vaso de leche recién ordeñada. Estudié hasta el 4º grado en la pequeña escuela rural, que estaba a unas 2 millas de nuestra casa. Caminaba hasta allá todos los días con mis hermanos. Cuando llovía, nos envolvíamos en viejos sacos de arpillera que mamá arreglaba. Pero aún así, llegábamos empapados. En pleno invierno, había días que no podíamos ir en absoluto. Los maestros entendían. Era así para todos. Sabían que nos necesitaban para ayudar en la granja. Fue también por esa época, debía haber tenido unos 9 años, en 1960, que descubrí mi vocación. Mi papá me llevó al taller de herrería de don Francisco Pérez. Don Francisco era un hombre grande y fuerte que había servido en la guerra y se había establecido aquí después. Necesitábamos reparar una herramienta, y quedé absolutamente fascinado viendo a ese hombre poderoso, dando forma al acero al rojo vivo. Las chispas volando. El sonido del martillo sobre el yunque. Miré a mi padre y le dije, un día voy a ser justo como él, papá. Y don Roberto sonrió y dijo, si eso es lo que quieres, mijo, tendrás que trabajar duro. Y vaya si trabajé duro, déjenme decirles. Cuando cumplí 14 años, en 1965, comencé a trabajar como asistente de don Francisco después de la escuela y los fines de semana. Al principio, solo limpiaba el taller, alimentaba la fragua con carbón y organizaba las herramientas. Pero el viejo gradualmente me enseñó el oficio. Él no tenía hijos varones, solo 2 niñas, y creo que vio en mí a alguien a quien transmitirle sus conocimientos. Héctor, tienes que entender que el acero es como las personas. Tiene temperamento. Hay momentos en que es más flexible y momentos en que es más duro. Tienes que saber el momento exacto para trabajar con él, decía con su voz ronca. Recuerdo que durante la feria del pueblo, don Francisco siempre me invitaba a cenar a su casa. La mesa estaba cargada de costillas a la barbacoa, macarrones con queso, verduras cocidas, té dulce y diferentes tipos de pasteles caseros. Su esposa, doña Elena, me trataba como a un hijo. En 1968, cuando yo tenía 17 años, tuvimos una terrible inundación por aquí. El arroyo principal se desbordó y mucha gente perdió todo. Nuestra casa, afortunadamente, estaba en terreno más alto, pero el taller de don Francisco quedó completamente bajo el agua. Pasé 2 semanas ayudándolo a salvar lo que pudimos. Muchas herramientas se oxidaron. El horno tuvo que ser reconstruido. Fue un tiempo triste, pero también fue cuando él me dijo, Héctor, ya no eres un aprendiz, eres mi socio. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Para cuando tenía 18 años, en 1969, había aprendido casi todo lo que don Francisco podía enseñarme. Comencé a hacer mis propias piezas, cuchillos, implementos agrícolas, bisagras decorativas, y la gente del condado comenzó a buscarme directamente. Quiero que lo haga el muchacho Díaz, decían. Eso enorgullecía a don Francisco, no le daba celos. Así es como debe ser, decía él. Fue también por esa época que la agricultura por aquí comenzó a cambiar, exigiendo herramientas específicas, y empezamos a especializarnos en eso. Adaptábamos implementos, creábamos soluciones para los agricultores de aquí. A veces un agricultor venía con un dibujo hecho a mano, solo una idea, y nosotros lo transformábamos en algo real y funcional. No todo era trabajo, por supuesto. Los fines de semana nos reuníamos para jugar dominó en el centro comunitario, tomar café durante las tertulias
o bailar en las fiestas de la iglesia. Yo no era muy fiestero. Siempre fui más reservado, pero me gustaba estar con mis amigos, compartir historias y reír. En esos días sin televisión o todas las cosas modernas que tenemos ahora, la diversión era simple, pero era genuina. En 1970, cuando tenía 19 años, experimenté mi primera gran tristeza. Don Francisco sufrió un derrame mientras trabajaba en la fragua. Yo estaba justo a su lado cuando sucedió. Lo vi tropezar, soltar el martillo y agarrarse el pecho. Corrí a ayudarlo y pedí auxilio, pero para cuando llegó la ambulancia, no había nada que pudieran hacer. Perdí no solo a un mentor, sino a un segundo padre. Doña Elena me llamó después del funeral y dijo: «Héctor, Paco quería que te quedaras con el taller. Era su sueño verte continuar el trabajo. Ella se ofreció a venderme su parte en pagos, a mi propio ritmo». Fue una gran responsabilidad asumir el negocio solo, con apenas 19 años, pero no podía dejar morir el legado de don Francisco, y así me convertí en el dueño del único taller de fabricación en el pueblo, siendo todavía un joven con toda la vida por delante. Mi padre apoyó mi decisión. Él ya podía ver que yo no estaba hecho para el trabajo agrícola como mis hermanos. Carlos y Marcos siguieron su camino con los cultivos. Mis hermanas, Teresa y Claudia, se casaron jóvenes con hijos de agricultores de la zona. Yo era el diferente de la familia, el que había elegido otra dirección. Pero don Roberto me decía: «Todo hombre tiene que seguir lo que su corazón le dicta, hijo, y tu corazón siempre estuvo caliente, como el fuego de esa fragua». Fue en 1972, a los 21 años, que conocí a Cecilia. Ella había venido de la gran ciudad para trabajar como maestra en la escuela de nuestro pueblo. En ese momento, nuestra comunidad estaba creciendo. Las familias se estaban estableciendo y se necesitaban más maestros. Cecilia vino a enseñar en la primaria. Era una joven hermosa, con el pelo largo y oscuro, ojos marrones, y una forma suave de hablar que llamó mi atención el primer día que la vi. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ella entró en mi taller cargando una pequeña campana que usaban en la escuela para llamar a los estudiantes. La campana se había agrietado y quería saber si podía arreglarla. «¿Usted es el soldador?», preguntó, pareciendo un poco sorprendida de que yo fuera tan joven. «Sí, señorita, ese soy yo, Héctor», respondí. «No tiene que tratarme de usted. No soy tan viejo». Bromeé y ella soltó una risa que calentó mi corazón. Reparé la campana con cuidado, y cuando ella regresó a recogerla, la invité a tomar un café en el local de Tomás, que estaba justo allí en la esquina. Era el lugar de reunión para todos en el pueblo. Servían el mejor café del condado, con pastel de limón, panecillos calientes y salsa. Ella aceptó, y esa fue la primera de muchas conversaciones que tuvimos. Cecilia era diferente a las chicas de por aquí. Había estudiado en la ciudad grande. Era educada. Hablaba de libros y cosas que yo, con mi escolaridad sencilla, apenas conocía, pero nunca me hizo sentir menos por ello. Al contrario, estaba interesada en mi trabajo, preguntando cómo hacía cada pieza, queriendo saber la historia de don Francisco y cómo había aprendido el oficio. Empezamos a salir ese abril, y al principio fue complicado. A sus padres en la ciudad no les gustaba la idea de que su hija educada saliera con un soldador de un pueblo pequeño, pero Cecilia siempre fue decidida. «Tendrán que aceptarlo porque yo te elegí a ti», me decía. Y con el tiempo, cuando me conocieron mejor, sus padres finalmente cedieron. Vieron que, aunque no tenía mucha educación formal, yo era trabajador y honesto. Nuestro noviazgo duró 2 años. Fueron buenos tiempos de descubrimiento y sueños. Caminábamos de la mano por el pueblo e íbamos a los bailes comunitarios. Participábamos en las fiestas tradicionales, como la Feria del Condado, donde había jaripeos, música típica y mucha cerveza fría. En las obras de Navidad de la escuela, donde ella enseñaba, yo siempre ayudaba a montar la escenografía, y todos ya sabían que éramos pareja. En 1974, a los 23 años, le pedí a Cecilia que se casara conmigo. Compré un anillo sencillo,
lo mejor que mi dinero podía permitir en ese momento, y la llevé al parque del kiosco, un lugar bonito cerca del pueblo. Era otoño. Las hojas estaban todas amarillas. El clima era fresco, pero el sol calentaba. Me arrodillé allí mismo junto a la fuente y le pedí que fuera mi esposa. Ella lloró, me abrazó y dijo que sí. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Nos casamos en enero de 1975, yo con 24 años y ella con 22. Fue una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, siguiendo nuestra tradición. Después, tuvimos una recepción en el centro comunitario con carne asada, costillas, ensalada de papa y esa cerveza fría que no podía faltar. Una banda de música local tocó y bailamos toda la noche. Nuestra luna de miel fue en la capital del estado. Solo 3 días porque no podía mantener el taller cerrado por mucho tiempo. Comenzamos nuestra vida juntos en una pequeña casa alquilada cerca del taller. No era mucho, pero era nuestro pequeño rincón. Cecilia continuó enseñando, y yo trabajaba cada vez más duro. El pueblo estaba creciendo. Más equipos agrícolas necesitaban mantenimiento. La gente estaba construyendo más casas que necesitaban portones, barandillas y herrajes. El trabajo nunca paraba gracias al Señor. En 1977, cuando tenía 26 años, logramos comprar nuestro primer terreno. Era un lote de buen tamaño en lo que ahora es el centro del pueblo, pero en ese momento todavía se consideraba un poco apartado. Construimos despacio. Primero un cobertizo que servía como taller, luego la casa misma. Cada ladrillo de esa casa lo cargué con mis propias manos, después de un día completo en la fragua. Cecilia también ayudaba, pintando, organizando, transformando ese lugar en nuestro hogar. Fue un tiempo de trabajo duro, pero también de gran unidad. Teníamos un sueño común, construir una vida estable, tener nuestros hijos y ser felices con lo que el Señor nos daba. Por la noche, después de un día agotador, nos sentábamos en el porche, tomábamos café, mirábamos las estrellas y planeábamos nuestro futuro. Cecilia hablaba de sus alumnos y yo le contaba sobre los pedidos que había recibido, y así vivíamos, un día a la vez. En 1978, a los 27 años, recibí una propuesta para expandir mi negocio. Un fabricante de implementos agrícolas de la ciudad quería que les suministrara piezas específicas en mayores cantidades. Era un gran paso. Significaba contratar asistentes y comprar más equipo. Hablé mucho con Cecilia al respecto. Ella, siempre la más instruida, me ayudó a hacer los números y calcular los riesgos. Si esto es lo que quieres, Héctor, te apoyo, me dijo. Y así, pasé de ser un soldador de pueblo a un pequeño empresario. Contraté a 2 ayudantes, jóvenes de la comunidad que querían aprender el oficio, tal como yo lo había hecho un día. Amplié el cobertizo e invertí en nuevas herramientas. El trabajo se duplicó, la fatiga se duplicó, pero la satisfacción de ver crecer el negocio compensaba todo. Cecilia a veces bromeaba: «Tengo celos de tu taller, Héctor. Pasas más tiempo con él que conmigo». En 1979, a los 28 años, tuvimos nuestra primera gran alegría. Descubrimos que Cecilia estaba embarazada. Habíamos estado intentándolo por un tiempo, y cuando el médico lo confirmó, fue una celebración. Ella continuó enseñando hasta su 6º mes, y luego tomó una licencia. Preparamos todo con mucho cuidado. Hice la cuna yo mismo, toda de madera de mezquite con detalles de hierro forjado. Cecilia tejió ropa, cosió mantas y organizó la habitación del bebé. Nuestro primer hijo, Javier, nació en mayo de 1980, cuando yo tenía 29 años, un niño fuerte y saludable con mejillas rosadas como las manzanas que cultivábamos en el huerto detrás de nuestra casa. Recuerdo su primer llanto, la emoción de sostener a ese pequeño ser en mis manos callosas. «Cuídalo bien», dijo Cecilia, agotada pero feliz en la cama del hospital en la ciudad, a donde tuvimos que ir,
porque no había una sala de maternidad adecuada en nuestro pueblo en ese momento. La vida cambió completamente con la llegada de Javier. Cecilia se tomó un tiempo libre del trabajo para cuidarlo, y yo me desviví en el taller para compensar la pérdida de ingresos. Pero nunca me quejé. Cada sonrisa de mi hijo, cada descubrimiento que hacía, valía todo el esfuerzo. Llegaba a casa cansado, pero siempre tenía energía para jugar con él, bañarlo y contarle historias. Cecilia decía que yo era un padre consentidor, y lo era. Créanlo. 3 años después, en 1983, cuando yo tenía 32, llegó nuestra segunda alegría. Cecilia estaba embarazada de nuevo. Esta vez fue más tranquilo. Ya teníamos experiencia. Sabíamos qué esperar. Javier, a los 3 años, no entendía muy bien lo que significaba tener un hermanito o hermanita, pero lo preparamos, poco a poco. Vas a ser el hermano mayor. Tendrás que cuidarlos y enseñarles, le expliqué. Se sentía muy orgulloso. En enero de 1984, nació nuestra hija Sofía. Si Javier era mi vivo retrato, Sofía era el retrato de su madre. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Una princesita que completó nuestra familia. La casa que una vez pareció espaciosa, ahora se sentía pequeña con los niños creciendo. Juguetes esparcidos por todas partes, risas llenando cada rincón. Era un desastre, pero un desastre de felicidad. La década de 1980 fueron años de estabilidad para nosotros. El negocio iba bien. Herrería Díaz tenía una gran reputación en toda la región. A veces recibíamos pedidos desde la capital del estado para piezas especializadas que solo yo sabía hacer bien. Cecilia volvió a enseñar cuando Sofía cumplió 2 años. Y encontramos a una mujer de confianza, la señora Lupita, que cuidaba a los niños mientras trabajábamos. Era una vida sencilla pero plena. Al menos, eso es lo que creía entonces. Llegaron los 90, y con ellos vinieron muchos cambios en el país. Pero nuestra vida en el pueblo continuaba a un ritmo tranquilo y estable. En 1990, a los 39 años, el taller era un negocio consolidado. Tenía 5 empleados, todos entrenados por mí, y comenzamos a fabricar portones decorativos que se vendían incluso fuera del estado. A Javier, de 10 años, ya le gustaba quedarse conmigo en el taller después de la escuela, aprendiendo lentamente la forma en que yo había aprendido de don Francisco. Sofía, a los 6 años, estaba más apegada a Cecilia, siempre con libros y cuadernos, con una inteligencia que impresionaba a sus maestros. Cecilia fue promovida a directora de la escuela primaria en 1992, cuando yo tenía 41 años. Fue un reconocimiento al trabajo dedicado que siempre había hecho como maestra. Yo estaba orgulloso de ella, de nuestra vida juntos, de lo que habíamos construido. Nuestra casa estaba completamente terminada ahora, con un hermoso jardín que Cecilia cuidaba los fines de semana, y un huerto en la parte de atrás con naranjas, limones e incluso una vid que nos daba lo suficiente para hacer vino casero. Nada demasiado lujoso, pero cómodo, acogedor y nuestro. Las tradiciones permanecían fuertes en nuestra familia. Los domingos, la casa se llenaba con las visitas de mis hermanos y sus hijos. Yo asaba carne en un asador de piedra que construí solo para eso, mientras las mujeres preparaban la ensalada de papa, los bollos y ese arroz con frijoles que solo nosotros sabemos hacer bien. Los niños jugaban en el patio, y nosotros, los adultos, tomábamos café, hablábamos de la vida y contábamos viejas historias que los niños ya sabían de memoria, pero siempre pedían escuchar de nuevo. En 1995, cuando yo tenía 44 años, una gran inundación golpeó nuestra área, peor que la de 1968. El arroyo subió tanto que inundó partes del pueblo que nunca antes se habían visto afectadas. Nuestra casa, afortunadamente, estaba a salvo. Pero el taller, que estaba más abajo, se inundó. Perdimos máquinas, materiales y trabajos terminados esperando entrega. Fue un golpe duro.
pero la comunidad se unió. Los empleados, los vecinos, todos ayudaron con la limpieza y la recuperación. Fue entonces cuando vi el valor de haber construido buenas relaciones a lo largo de los años. Cecilia fue incansable durante ese periodo. Organizó recaudaciones de fondos en la escuela, consiguió donaciones y trabajó duro, haciendo malabares con su trabajo y ayudándome a reconstruir el negocio. Los niños también hicieron su parte. Javier, a los 15 años, trabajó a mi lado como un hombre adulto, y Sofía, a los 11, ayudó a su madre con las listas de donaciones y cualquier otra cosa que se necesitara. Esa tragedia, tan difícil como fue, terminó uniendo aún más a nuestra familia. En 1996, logramos no solo recuperar lo que habíamos perdido, sino mejorarlo. Construí el taller en terreno más alto. Ampliamos el espacio y compramos equipos más modernos. El negocio creció tanto que necesité contratar 2 empleados más. Yo no trabajaba en la fragua tanto como antes. Me había convertido más en un administrador, pero aún me aseguraba de agarrar el martillo de vez en cuando, especialmente cuando surgía un trabajo más delicado o artístico. Eso era lo que más me gustaba. El tiempo seguía pasando y los niños seguían creciendo. Javier terminó la preparatoria en 1998, cuando yo tenía 47 años, y decidió que quería quedarse en la industria del metal. «Papá, quiero estudiar ingeniería mecánica», me dijo. Fue una gran fuente de orgullo. Mi padre apenas había podido darme una educación primaria, y yo pude enviar a mi hijo a la universidad en la capital. Sofía todavía estaba en la preparatoria, pero ya mostraba interés en la historia, saliendo a su madre. Al cruzar al año 2000, a los 49 años, nuestra vida parecía perfecta. Cecilia y yo celebramos nuestro 25º aniversario de bodas, y tuvimos una hermosa fiesta para renovar nuestros votos. Ella se veía hermosa ese día, con un vestido azul claro que resaltaba sus ojos. Nuestros hijos, parientes y amigos que habíamos hecho a lo largo de los años, estaban todos allí para celebrar con nosotros. Recuerdo mirar alrededor durante la fiesta y pensar, lo logramos. Todo lo que soñamos hace tanto tiempo está justo aquí. En 2002, cuando yo tenía 51 años, Javier se graduó y regresó al pueblo. Había recibido ofertas para trabajar en grandes empresas en la capital, pero eligió volver y trabajar conmigo. Quiero modernizar la empresa, papá. Hay mucho que aprendí que puede ayudarnos a crecer aún más, me dijo, con ese entusiasmo de un hombre joven y recién graduado. Y eso es lo que hicimos. Su conocimiento de ingeniería, combinado con mi experiencia práctica, le dio al negocio un nuevo impulso. Sofía, por otro lado, eligió un camino diferente. En 2003, a los 19 años, aprobó el examen de ingreso para estudiar literatura en la universidad de la ciudad vecina. Iba y venía todos los días en autobús. Era agotador, pero no quería irse de casa. Prefiero la paz de nuestro pueblo al ajetreo de la gran ciudad, decía. Cecilia la ayudaba con las tareas de la universidad, revisaba sus ensayos y discutía los libros que Sofía tenía que leer. Era hermoso verlas a las dos juntas, tan parecidas en su forma de hablar y pensar. Nuestra rutina en ese momento era tranquila. Yo salía temprano para el taller, que ahora llamábamos Herrería y Fabricación Díaz. Cecilia salía para la escuela, y los hijos salían para sus respectivos compromisos. Nos reuníamos por la noche para cenar, siempre juntos en la mesa, hablando de cómo había sido el día. Los fines de semana, a veces íbamos a pescar al estanque de don Roberto, un vecino que tenía una propiedad bonita. Otras veces, conducíamos hasta la ciudad para ver una película o cenar fuera para variar. En 2006, cuando yo tenía 55 años, Sofía se graduó y comenzó a enseñar inglés en la misma escuela donde su madre era directora. Fue otra razón para estar orgulloso ver a mis hijas siguiendo los pasos de Cecilia, con la misma dedicación y el mismo cariño por sus alumnos. Cecilia, que tenía 53 años entonces, ya hablaba de jubilarse en los próximos años,
y la idea era que Sofía pudiera eventualmente tomar el puesto de directora también. Ese mismo año, Javier, a los 26, conoció a Natalia, una chica de otro estado que había venido a trabajar al banco aquí en el pueblo. Empezaron a salir, y pronto vimos que era serio. Él siempre la traía a las cenas de los domingos, y ella se integró bien en la familia. Le gustaba ayudar en la cocina. Aprendió a hacer los platos locales que a él le gustaban. Se llevaba bien con Cecilia y Sofía. En 2008 se casaron. Una hermosa fiesta en el centro comunitario, tal como había sido la nuestra décadas atrás. La vida continuó su curso natural. En 2010, a los 59 años, me convertí en abuelo por primera vez. Natalia dio a luz a Camila, una niña hermosa que era el vivo retrato de Javier cuando era bebé. Al año siguiente llegó Mateo. Eran la alegría de nuestra casa. Cecilia se derretía con los nietos. Les concedía todos los caprichos. Yo bromeaba, ¿estás malcriando a esos niños, mujer? Pero en el fondo, yo era igual. Había hecho una casa de muñecas toda de madera y metal para Camila y un caballo mecedora para Mateo. La vejez llegaba suavemente con estas pequeñas alegrías. Sofía también encontró a su pareja. En 2012, cuando yo tenía 61 años, comenzó a salir con Adrián, un maestro de matemáticas que vino de otro estado para enseñar aquí. Era un joven serio y estudioso de buena familia. Al principio, lo encontré demasiado reservado, diferente a nuestra forma extrovertida de aquí del sur. Pero con el tiempo, vi que era un buen hombre que realmente amaba a mi hija. Se casaron en 2014, una ceremonia más pequeña que la de Javier, pero igual de emotiva. Cecilia se jubiló en 2015, cuando yo tenía 64 años. Después de más de 40 años dedicados a la educación en el pueblo, le hicieron una fiesta sorpresa en la escuela con antiguos alumnos, algunos de los cuales ahora tenían hijos que también habían sido sus alumnos. Fue muy conmovedor ver el impacto que ella había tenido en la vida de tantas personas. Estaba muy orgulloso de mi esposa, la compañera que había elegido para toda la vida. En cuanto a mí, ya había pasado la mayor parte de la administración de la herrería a Javier, pero aún iba allí casi todos los días. No puedo quedarme quieto, decía. Me gustaba hablar con los viejos clientes, dar consejos aquí y allá, ver el negocio que comenzó tan pequeño, ahora empleando a casi 20 personas. Era una satisfacción, una sensación de trabajo bien hecho. Nuestros días eran más tranquilos. Cecilia ahora se dedicaba al jardín, a la lectura y a los nietos que venían a pasar las tardes con nosotros. Yo tenía más tiempo para pescar, para reunirme con mis amigos en el club de veteranos, donde jugábamos cartas y recordábamos los viejos tiempos. A veces viajábamos para ver lugares que nunca habíamos tenido tiempo de visitar antes. Fuimos a la ciudad de la música, a la costa. Incluso llegamos a una ciudad histórica del sur en una excursión organizada por el club. Fue una buena etapa, cosechando lo que habíamos sembrado durante tantos años. Los años permanecieron tranquilos hasta 2018, cuando yo tenía 67 años. Fue en ese año que comencé a notar algunos cambios sutiles en Cecilia. Pequeñas cosas, nada que me hiciera sospechar algo serio, pero lo suficientemente extrañas como para llamar mi atención. Ella, que siempre había sido muy casera, comenzó a salir más. Al principio eran actividades normales, un grupo de tejido con amigas los martes, voluntariado en la iglesia los jueves, un club de lectura los sábados. Todo parecía legítimo, e incluso pensé que era bueno que tuviera sus propias actividades en la jubilación. Es bueno que tengas tus cosas, Cecilia, le decía. Después de tantos años trabajando, te mereces disfrutar. Y ella sonreía, me besaba en la frente y decía, es bueno tener cosas para mantener la mente ocupada, Héctor. No puedes quedarte sentado esperando que pase el tiempo. Pero poco a poco, comenzaron a surgir cosas que no cuadraban del todo. Una vez dijo que iba al club de lectura, y cuando se lo mencioné al día siguiente a la señora Gloria, nuestra vecina, que también participaba en el grupo, ella pareció confundida.
Pero no hubo reunión ayer, don Héctor. Se canceló porque la señora Teresa, que debía presentar el libro, se enfermó. Cuando le pregunté a Cecilia al respecto, cambió de tema. Dijo que debía haber entendido mal el día. En otra ocasión, llegó a casa con un vestido nuevo y hermoso, diferente al estilo que solía usar. Cuando la elogié, pareció un poco incómoda, como si no quisiera llamar la atención sobre ello. Ay, las señoras de la iglesia me convencieron de comprarlo. Dijeron que estaba en oferta, explicó rápidamente, guardando el vestido en el fondo del armario. También noté que comenzó a cuidar más su apariencia. No es que fuera descuidada antes, pero ahora iba al salón más a menudo. Comenzó a teñirse el cabello con más frecuencia. Compró cremas nuevas. Bueno, ahora tengo tiempo para cuidarme mejor, justificó cuando comenté. Para finales de 2018, Cecilia comenzó a mantener un teléfono celular constantemente cerca. Antes, apenas usaba el aparato. Lo dejaba tirado en cualquier rincón de la casa. A veces ni siquiera contestaba cuando sonaba. Ahora el teléfono estaba siempre con ella. Incluso se lo llevaba al baño cuando se duchaba. Una noche, me desperté en la madrugada, y ella no estaba en la cama. La encontré en la cocina a oscuras, enviando mensajes a alguien. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sobresaltó. Casi dejó caer el teléfono. Ay, Héctor, me asustaste. Es Sofía. Tiene insomnio. Y nos estamos enviando mensajes. Al día siguiente, le pregunté casualmente a nuestra hija si tenía problemas para dormir. Ella pareció confundida. No, papá, estoy durmiendo como un tronco. ¿Por qué? No le conté sobre la conversación nocturna de su madre. No quería causar problemas ni parecer un viejo paranoico. Tal vez fue solo un malentendido. Pero las pequeñas inconsistencias seguían acumulándose. En enero de 2019, cuando yo tenía 68 años, Cecilia anunció que iba a comenzar una clase de computación en la ciudad. No quiero quedarme atrás con toda esta tecnología, dijo. La clase sería 2 veces por semana, martes y jueves por la tarde. Me pareció razonable. Incluso me ofrecía llevarla a la estación de autobuses los días de clase. Solo después de unas semanas, recibí una llamada de Guillermo, un viejo amigo que vive en la ciudad. Me había visto en la estación y llamó para ponernos al día tomando un café. Durante la conversación, mencioné que estaba esperando a Cecilia, que estaba en su clase de computación. ¿Qué clase es esa? Mi esposa Dolores tomó todas las clases para personas mayores aquí en la ciudad. Y nunca mencionó una clase de computación, dijo, sonando desconcertado. Eso se me quedó grabado en la cabeza. Cuando Cecilia regresó, le pedí detalles sobre la clase, dónde era exactamente, quién más participaba, qué estaban aprendiendo. Ella respondió todo sin dudar. Pero había algo en sus ojos que no me convencía. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su bolso y busqué cualquier material de la supuesta clase. No encontré nada, ni cuadernos, ni notas, nada que indicara que realmente estaba estudiando computación. La semana siguiente, fingí un dolor de espalda y dije que no podría llevarla a la estación. No hay problema, respondió rápidamente. Puedo tomar el autobús justo aquí en la esquina. Después de que se fue, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Decidí seguirla. Le pedí a Javier, mi hijo, que me llevara en su camioneta. Mantuvimos nuestra distancia. La vimos subir al autobús hacia la ciudad. Seguimos el autobús hasta la estación. En la ciudad, Cecilia no tomó el camino hacia ninguna escuela o centro comunitario. En cambio, entró en un pequeño café en el centro. Desde dentro de la camioneta, a la misma distancia, vi a un hombre acercarse a su mesa. Era un caballero bien vestido. Debía tener unos 65 años, con el cabello gris pulcro y ropa elegante. Se saludaron con un beso en la mejilla, nada demasiado íntimo. Podría ser solo un amigo. Se quedaron allí hablando durante casi 2 horas, y yo me senté en la camioneta con Javier, sintiendo que mi corazón se oprimía más con cada minuto. ¿Quieres que vaya allá, papá?, preguntó Javier, viendo mi angustia. No, respondí.
Vámonos. Ya he visto suficiente. Regresamos al pueblo antes de que Cecilia pudiera vernos. Todo el camino de regreso me mantuve en silencio, tratando de digerir lo que acababa de presenciar. No había visto nada explícitamente romántico. Podría ser solo una reunión inocente con un amigo. Pero, ¿por qué la mentira sobre la clase? Cuando regresó a casa, actué con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pregunté sobre la clase, y ella contó la misma historia como siempre, con detalles sobre lo que supuestamente habían aprendido ese día. La mentira salió tan naturalmente que me dejó aún más confundido. ¿Estaba exagerando? ¿Podría ese hombre ser realmente alguien de la clase y simplemente salieron a tomar un café? En las siguientes semanas, fui más observador, vigilando cada uno de sus movimientos. Noté que los días de la clase, ella regresaba con un brillo diferente en los ojos, más animada. A veces traía a casa pequeños regalos para mí, como para compensar algo. Vi esto en la vitrina y pensé en ti, decía, entregándome una herramienta nueva o un dulce que me gustaba. En marzo de 2019, Cecilia me sorprendió con un anuncio. Voy a empezar a unirme a un grupo de viajes para personas mayores. Organizan viajes cortos a ciudades cercanas. El primero es a la Ciudad de la Música el próximo mes. Esto era nuevo. Ella nunca había mostrado mucho interés en viajar sin mí antes. Cuando le pregunté si podía ir con ella, explicó que era un grupo solo de mujeres, solo cosa de señoras, como ella dijo. El viaje duró 3 días. Hablamos por teléfono un par de veces. Envió fotos de los lugares turísticos. Todo parecía normal. Pero cuando regresó, noté que tenía un collar nuevo, una pieza delicada que no estaba en las fotos que me había enviado. Las señoras del grupo me lo compraron, explicó cuando vi la joya. El mes siguiente, mayo de 2019, llegó otro anuncio de viaje, esta vez a la costa para un festival. De nuevo, fue con el grupo de mujeres. Esta vez, pedí la información de contacto de la organizadora. Quería estar seguro de que ella estaba bien. Cecilia estaba visiblemente incómoda con mi petición, pero terminó dándome un nombre y un número. Llamé, y una señora muy amable confirmó la existencia del grupo y el viaje. Más tarde, descubrí que era una amiga de Cecilia que había aceptado confirmar la historia en caso de que yo llamara. Los viajes con el grupo se volvieron regulares, uno cada 2 o 3 meses. Después de cada regreso, Cecilia parecía más distante, como si una parte de ella se hubiera quedado en otro lugar. Nuestra relación, que siempre había sido cercana a pesar de los años, comenzó a enfriarse. Hablábamos menos, rara vez salíamos juntos, e incluso nuestra intimidad había disminuido considerablemente. En septiembre de 2019, encontré accidentalmente un estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Había cargos en un hotel en otra ciudad, en un fin de semana en que se suponía que estaba en casa. La confronté con esto y dijo que fue un error de la compañía de la tarjeta de crédito que ya había llamado para corregir. Acepté la explicación más por conveniencia que por creerla realmente. Para finales de 2019, nuestro hijo Javier notó el cambio entre nosotros. ¿Está todo bien entre ustedes dos?, me preguntó un día cuando estábamos solos en el taller. Mentí. Dije que sí, que era solo el cansancio de la vejez. No quería involucrar a los hijos en mis sospechas, especialmente porque no estaba seguro de nada. Eran solo indicios, comportamientos extraños, nada concreto. La Navidad de ese año fue extraña. Estábamos todos reunidos, nosotros, los hijos, los nietos. Pero había una tensión en el aire que nunca había existido antes. Cecilia estaba físicamente presente, pero su mente parecía estar lejos. Agarraba su teléfono en cada momento, sonriendo a la pantalla como si tuviera un secreto privado. Nuestros hijos intercambiaron miradas de preocupación, sintiendo que algo andaba mal entre sus padres. Entré al año 2020 con el corazón pesado, una incertidumbre que me carcomía por dentro. En febrero, cuando celebramos 45 años de matrimonio, pensé en darle una sorpresa,
un intento de reavivar lo que parecía estar desvaneciéndose. Compré flores, reservé un restaurante en la ciudad y planeé todo cuidadosamente. Cecilia pareció genuinamente conmovida, y por unas horas fue como en los viejos tiempos. Tomó mi mano sobre la mesa, me miró a los ojos y dijo: «Fueron 45 años maravillosos, Héctor. El uso del tiempo pasado no se me escapó, y sentí una punzada en el pecho». Fue entonces, en marzo de 2020, que surgió la historia del viaje para visitar a mi hermano Carlos en la ciudad vecina. Él realmente estaba enfermo con problemas del corazón, y yo realmente había planeado ir a verlo. Cecilia, como era su costumbre últimamente, dijo que no iría conmigo, que tenía compromisos en el pueblo. No lo cuestioné, ya estaba acostumbrado a sus negativas. En la víspera del viaje, recibí la llamada de mi sobrino diciendo que Carlos había sido ingresado en el hospital y que era mejor posponer la visita. Fue entonces cuando tuve la idea que cambiaría todo, fingir que me había ido de todos modos y regresar el mismo día para sorprender a Cecilia. Parte de mí genuinamente quería hacer un gesto romántico para salvar nuestro matrimonio, pero otra parte, la que había estado acumulando sospechas durante meses, quería descubrir finalmente la verdad. Y así, llegué a ese fatídico día. La decisión de fingir un viaje para averiguar qué estaba pasando con mi matrimonio de 45 años. Poco sabía yo que la verdad sería mucho más dolorosa que todas mis sospechas. En la mañana del 11 de marzo de 2020, un miércoles, salí de la casa con mi maleta hecha. Me despedí de Cecilia con un beso rápido en la mejilla, como se había convertido en nuestra costumbre últimamente. «Cuida mucho a Carlos. Dale un abrazo de mi parte», dijo, sonando genuinamente preocupada por mi hermano. «Volveré el próximo martes», respondí, sintiendo un nudo en la garganta por la mentira. Me subí a la camioneta y me alejé, pero en lugar de dirigirme a la estación, fui directamente al taller. Ya había arreglado todo con Javier. Él sabía que no viajaría, pero no sabía la verdadera razón. Solo le dije que quería sorprender a su madre, tal vez tratar de reavivar la relación que se había enfriado un poco. Mi hijo, siempre comprensivo, no hizo muchas preguntas. «¿Necesitas que te ayude con algo, papá?», ofreció. «No hace falta, hijo. Solo no le digas a nadie que me viste por aquí hoy», le pedí. Me quedé en el taller hasta el mediodía, ayudando con algunos proyectos más para pasar el tiempo que por necesidad. Comí un plato de chili en el comedor de don Ernesto, justo ahí en la esquina, donde nadie cuestionaría mi presencia. Luego fui al supermercado y compré algunas cosas para la sorpresa que estaba planeando. Un vino tinto seco que le gustaba a Cecilia, ingredientes para un guiso a fuego lento que había aprendido a preparar recientemente, y un ramo de flores que encargué en la florería de doña Lorena. Alrededor de las 3 de la tarde, regresé a casa. Estacioné la camioneta a una cuadra de distancia para no hacer ruido. Con el corazón latiendo fuerte, abrí el portón trasero usando mi llave, tratando de ser silencioso. Todavía recuerdo la sensación del sol de marzo en mi espalda, el olor a jazmín de nuestro jardín, el canto de los pájaros en el campo de al lado. Detalles que quedaron grabados en mi memoria de un momento que cambiaría mi vida para siempre. La casa estaba en silencio. Llamé suavemente. «¿Cecilia?». Sin respuesta. Su auto no estaba en el garaje, lo cual me pareció extraño. Rara vez salía los miércoles. Ese era el día que veía sus telenovelas viejas en el canal de repeticiones. Puse la compra en la cocina y fui al dormitorio. La cama estaba hecha. Todo estaba en orden. En el baño noté que algunas de sus cremas y maquillaje no estaban en su lugar habitual. Regresé a la sala, confundido. Tal vez hubiera ido al mercado o a visitar a alguna amiga. Decidí esperar. Me senté en el sofá y encendí la televisión, pero no podía concentrarme en nada. Los minutos pasaban lentamente. Las 4, las 5, las 6. El sol comenzó a ponerse y Cecilia aún no llegaba. Empecé a preocuparme. ¿Y si le había pasado algo? Tomé el teléfono y llamé a su celular. Se fue directo al buzón de voz.
Llamé a Sofía. Cariño, ¿sabes dónde está tu madre? Ella sonó sorprendida. Pensé que estabas de viaje, papá. Mamá no dijo nada sobre salir hoy. No, inventé una excusa. Dije que había llamado a casa para ver cómo estaba y nadie contestó. Llamé a algunas amigas de Cecilia, pero nadie sabía dónde estaba, o al menos eso dijeron. Ahora, recordando, algunas de ellas parecían evasivas, incómodas con mis preguntas. En ese momento, lo atribuí a mi propia ansiedad. A las 8 de la noche, decidí ir a la oficina del alguacil. Nuestro pueblo es pequeño. Todos conocen a todos. El oficial Méndez, que estaba de turno, era un conocido mío de hace tiempo. Cálmese, don Héctor, me dijo después de escuchar mi historia. La señora Díaz es una mujer responsable. Debe tener una buena razón para estar fuera. Ni siquiera han pasado 24 horas. No podemos presentar un reporte de persona desaparecida todavía. Me fui a casa aún más angustiado. La noche fue larga. No pude dormir. Me senté en el sillón de la sala, mirando la puerta, esperando escuchar el sonido de su auto llegando. Nada. Amaneció y yo seguía solo. Llamé a su celular de nuevo, pero seguía apagado. Estaba a punto de volver a la oficina del alguacil cuando recordé algo. Su chequera. Cecilia siempre guardaba una pequeña libreta con la chequera donde anotaba citas y números de teléfono. Fui al cajón donde solía guardar esas cosas. La libreta estaba allí. Comencé a hojearla, buscando cualquier cosa que pudiera indicar dónde podría estar. En la página de la semana actual, encontré una anotación para el miércoles. Art. Solo eso. Sin otra información. ¿Quién podría ser este Art? Seguí hojeando y en varias fechas anteriores encontré la misma anotación. Siempre Art. Siempre en días en que ella decía tener compromisos fuera de casa. Fue entonces cuando recordé al hombre que había visto con ella en el café meses antes. ¿Podría ser él, este Art? Volví a las primeras páginas buscando más pistas. En la contraportada de la libreta encontré un número de teléfono escrito con lápiz sin nombre. Con manos temblorosas, marqué el número en el teléfono de la casa. Contestó al tercer tono, una voz masculina profunda. ¿Hola? Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Hola? ¿Quién es? Insistió la voz. Colgué. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esa voz parecía confirmar mis peores sospechas. Necesitaba hacer algo. No podía quedarme allí esperando. Llamé a Javier, mi hijo, y le pedí que me llevara a la ciudad. Vamos a revisar todos los hoteles de la ciudad, le dije, sin entrar en detalles sobre lo que estaba pasando. Pasamos toda la mañana yendo de hotel en hotel. En cada recepción mostraba una foto de Cecilia. Preguntaba si se estaba hospedando allí. En algunos lugares noté miradas de reconocimiento, pero todos negaron tener registro de ella. Fue en el 10º hotel, un establecimiento discreto en el lado norte de la ciudad, donde obtuve la primera pista concreta. La recepcionista, una chica joven, vaciló cuando vio la foto. ¿Se registró como Cecilia Díaz?, preguntó, consultando la computadora. Sí, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. No, no tenemos a nadie con ese nombre, dijo después de unos segundos. Pero su mirada delataba algo. Por favor, insistí. Es mi esposa, estoy preocupado. Si sabe algo, dígamelo. La chica miró a su alrededor como verificando que no la observaran. Hay una señora que se parece a ella, pero está registrada como Cecilia Montes. Se registró ayer con un caballero. Habitación 214. Montes, su apellido de soltera, que no había usado en más de 40 años. ¿Está ella ahí ahora?, pregunté. Mi voz se quebró. La recepcionista negó con la cabeza. Salieron temprano, pero dejaron la llave, así que deben volver. Agradecí a la chica y salí del hotel con Javier. ¿Estás bien, papá?, preguntó, preocupado por mi palidez. No, no estoy bien, respondí honestamente. Pero necesito resolver esto. Puedes dejarme aquí y volver al pueblo. Te llamaré si pasa algo.
Después de que Javier se fue, crucé la calle y entré en un café desde donde podía observar la entrada del hotel. Pedí un café negro que se quedó intacto frente a mí, mientras mantenía mis ojos fijos en la puerta del hotel. El tiempo pasaba lentamente. Mediodía, la 1, las 2. A las 3:30 de la tarde, vi un auto detenerse frente al hotel. Era el auto de Cecilia. Mi corazón se detuvo por un instante cuando la vi salir del lado del pasajero, sonriendo, luciendo más joven y feliz de lo que la había visto en años. Del lado del conductor, un hombre alto con cabello gris pulcro y ropa elegante salió. El mismo hombre que había visto con ella en el café meses antes. Él le puso el brazo alrededor de la cintura con una intimidad que solo viene de mucho tiempo juntos. Y juntos entraron al hotel. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Parte de mí quería cruzar la calle y confrontarlos allí mismo. Otra parte quería huir, fingir que nunca lo había visto. Pero sabía que necesitaba la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Esperé otra hora, tratando de reunir mi coraje. Finalmente, me levanté. Pagué el café que ni siquiera había tocado y crucé la calle. En la recepción, la misma chica de antes me dio una mirada de comprensión. No necesité decir nada. Ella solo asintió, indicando que la pareja todavía estaba en la habitación. Subí las escaleras lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Llegué al segundo piso, encontré la habitación 214 y me detuve frente a la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían oírlo al otro lado. Levanté la mano para tocar, pero entonces escuché su voz. Mi esposa de 45 años, riendo de una manera que no había escuchado en mucho tiempo. «Arturo, eres imposible», dijo entre carcajadas. «Arturo». Así que ese era el nombre del hombre, el Art, en la libreta. Respiré hondo y toqué la puerta. Las voces al otro lado se callaron inmediatamente. Después de unos segundos, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió parcialmente, y allí estaba ella, mi Cecilia, con el cabello suelto, usando una blusa que nunca había visto antes. Su rostro pasó de la sorpresa al shock y luego al pánico en cuestión de segundos. «¡Héctor!», exclamó, su voz apenas un susurro. «¿Qué? ¿Cómo? ¿No estabas de viaje? ¿Puedo pasar?», pregunté, mi voz más calmada de lo que esperaba. Ella vaciló, miró detrás de ella y luego abrió más la puerta. Entré a la habitación y vi al hombre, Arturo Blanco, parado cerca de la ventana, claramente incómodo. Era un hombre muy presentable. Debía tener unos 70 años, vestido con una camisa azul y pantalones oscuros. «Así que esto es», dije, mirando de uno al otro. Todo este tiempo, todos estos viajes, estas clases, todo era mentira. Cecilia comenzó a llorar. «Héctor, puedo explicarlo». «No hace falta», interrumpí. «Creo que está bastante claro lo que está pasando aquí». Arturo dio un paso adelante. «Señor Díaz, sé que esto se ve terrible, pero usted no me debe ninguna explicación». Lo corté. Ni siquiera sabía que yo existía, por lo que parece. Fue entonces cuando noté algo extraño en la mirada que intercambiaron. No era solo vergüenza o culpa. Había algo más allí, algo que no pude identificar de inmediato. «¿Qué quieres decir?», pregunté confundido. «¿Qué es lo que no me están diciendo?». Cecilia se sentó en el borde de la cama, secándose las lágrimas. «Héctor, este es Arturo. Él es...». «Ya me imaginé eso», respondí con amargura. «Lo que quiero saber es por qué ustedes dos me miran tan extrañamente». Fue Arturo quien respondió en voz baja. «Porque hasta hace unas semanas creía que Cecilia era viuda». El mundo pareció detenerse en ese momento. Sus palabras resonaron en mi cabeza sin tener sentido completo. «¿Viuda?», repetí, aturdido. Cecilia me miró, una mezcla de vergüenza y desafío en sus ojos. «Sí, Héctor», le dije a él y a todos aquí en la ciudad que era viuda, que mi esposo, tú,
Habías muerto hace 2 años. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Me mataste?, pregunté, incrédulo. ¿Cómo es que me mataste? Ella suspiró pesadamente. Era simplemente más fácil así. Conocí a Arturo en un evento de jubilados de maestros aquí en la ciudad poco después de retirarme. Hablamos. Me invitó a tomar un café. Disfruté de su compañía, pero sabía que no podía. No debía. Pero él insistió en verme de nuevo, y eventualmente acepté. Cuando las cosas comenzaron a ponerse más serias, no podía simplemente decir que estaba casada. Así que dije que era viuda. ¿Y cómo morí?, pregunté. Una rabia fría comenzando a reemplazar el shock inicial. Un ataque al corazón, respondió bajando la mirada. Dije que habías muerto repentinamente, que fue instantáneo, pero que yo estaba siguiendo adelante con mi vida. Arturo parecía tan sorprendido como yo. Cecilia, me dijiste que tú también habías ido a la costa hace 2 años, y que él sintió dolor en el pecho. Todo era mentira, admitió, ahora mirándome directamente. Héctor, sé que suena horrible, pero necesitaba algo solo para mí después de tantos años cuidando de todos. Los niños, tú, los alumnos. Quería algo que fuera solo mío. ¿Y por qué no pediste el divorcio?, pregunté, mi voz temblando de emoción. Porque esta farsa macabra de matarme en tu imaginación. Ella rió entonces, una risa sin humor. ¿Un divorcio en nuestro pueblo? Todos me juzgarían, estoy tan segura, me juzgarían, hablarían a mis espaldas. Los hijos estarían devastados. La reputación que construí toda mi vida, todo tirado a la basura. Era más fácil tener 2 vidas separadas. Aquí en la ciudad, yo era Cecilia Montes, una viuda respetable que encontró un nuevo amor. En el pueblo, seguía siendo la señora Cecilia Díaz, la esposa dedicada de Héctor, el de la herrería. La frialdad con la que explicó todo me dejó sin palabras. Ya no reconocía a la mujer frente a mí. ¿Dónde estaba la joven maestra de la que me había enamorado, la madre de mis hijos, la compañera de tantas décadas? Arturo parecía genuinamente mortificado. Señor Díaz, le juro que no sabía. Si hubiera sabido que usted estaba vivo, que todavía estaba casado, nunca me habría involucrado con Cecilia. Le creí. El hombre parecía honesto en su desesperación. Él también había sido engañado de alguna manera. ¿Cuánto tiempo han estado juntos?, pregunté. 2 años y medio, respondió él después de una pausa. Nos conocimos en un evento de jubilados estatales en septiembre de 2017. Yo era profesor de historia. Las fechas cuadraban. Eso fue justo cuando comencé a notar los primeros cambios en el comportamiento de Cecilia. ¿Y se ven con qué frecuencia?, continué, queriendo entender la magnitud de esta traición. Al principio, 1 o 2 veces al mes, dijo Arturo. Luego se volvió más frecuente. Cecilia decía que necesitaba venir a la ciudad por asuntos de jubilación o para clases, reuniones con excolegas. Todos los viajes entonces, afirmé. Sí, confirmó Cecilia. Cuando dije que iba a la ciudad de la música o al sur con el grupo de amigas, en realidad iba con Arturo, pero también se encontraban aquí regularmente, aseveré, no como una pregunta. Ella asintió. Los martes y jueves, cuando dije que tenía la clase de computación, miré alrededor de la habitación. Había 2 maletas abiertas, ropa organizada en el armario entreabierto, y este viaje que supuestamente estaba haciendo para ver a mi hermano. Ustedes 2 iban a pasar toda la semana juntos. Otro asentimiento. Sí, lo habíamos planeado hace mucho tiempo. Algo todavía no tenía sentido. ¿Y nuestros hijos saben de esta doble vida que llevas? Por supuesto que no, respondió ella, horrorizada. Piensan que estoy haciendo todas esas actividades que te dije. Clases, clubes de lectura, viajes con amigas. ¿Y tus amigos aquí en la ciudad, todos piensan que eres viuda? Sí, las pocas personas que conozco aquí creen eso. Miré a Arturo. ¿Y su familia? ¿Sus amigos? Él pareció incómodo. Mi esposa falleció hace 6 años.
Tengo 2 hijos adultos que viven en la capital. Ellos conocieron a Cecilia el año pasado. Creyeron que era viuda, tal como yo. La situación era tan absurda que casi me río. ¿Así que tienes toda una vida aquí? ¿Gente que te conoce como la viuda Cecilia Montes? Mientras que en el pueblo sigue siendo la señora Cecilia Díaz, la esposa del soldador. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. ¿Por qué, Cecilia?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué no terminaste las cosas conmigo si ya no me amabas? ¿Por qué todas las mentiras? Ella levantó la vista, y vi algo que nunca había visto en sus ojos antes, un cálculo frío, porque de esta manera tenía lo mejor de ambos mundos. A Héctor en el pueblo. Tenía el respeto de la comunidad, la comodidad de nuestro hogar, la cercanía a los hijos y nietos. Aquí en la ciudad, tenía la emoción de una nueva relación, la libertad de ser otra persona, sin el peso de 45 años de historia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Y yo? ¿Qué era yo en toda esta ecuación? Eras parte de mi vida en el pueblo, el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos. No quería lastimarte. Por eso nunca dije nada. ¿No querías lastimarme?, repetí incrédulo. Me mataste en tu imaginación, Cecilia. Me borraste de la existencia. ¿Cómo no me iba a doler cuando me enterara? Nunca pensé que te enterarías, admitió. Y esa, tal vez, fue la única verdad genuina que dijo ese día. Salí de ese hotel, en la ciudad, siendo un hombre diferente. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y me alejé, dejando a Cecilia y a Arturo, con sus secretos y mentiras. Tomé un autobús de regreso al pueblo, mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba. 45 años de matrimonio, toda una vida construida juntos, y todo había sido una farsa, al menos durante los últimos años. Cuando llegué a casa, Cecilia aún no había regresado. Empaqué algo de ropa en una maleta, agarré documentos importantes y me fui. No podía dormir bajo el mismo techo donde se habían dicho tantas mentiras. Fui a casa de Javier, y él me recibió, asustado, incapaz de entender qué pasaba con su padre. ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde está mamá?, preguntó preocupado. Lo senté y le conté todo. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Vi la incredulidad en sus ojos, luego la ira, la tristeza. No puede ser verdad, repetía. Mamá no haría eso. Al día siguiente, Sofía vino también. Ambos querían escuchar el lado de su madre, por supuesto, pero yo tenía pruebas, la libreta con las anotaciones, el testimonio de la recepcionista del hotel, incluso Javier, que me había acompañado durante la búsqueda. Cuando Cecilia finalmente regresó al pueblo y vino a buscar a los hijos, ellos ya sabían todo. Fue un período terrible. La familia que había construido con tanto amor estaba destrozada. Cecilia trató de explicar, de justificar, pero no había explicación que pudiera dar sentido a una traición tan elaborada y cruel. No era solo una cuestión de infidelidad, era una negación completa de mi existencia. Decidí divorciarme. A los 69 años, me encontré solo, teniendo que empezar de nuevo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Alquilé una pequeña casa cerca de la herrería. Me sumergí en el trabajo. Los hijos estuvieron a mi lado, pero fue complicado para ellos también. Después de todo, no importa cuán terrible fuera lo que hizo Cecilia, ella seguía siendo su madre. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. En un lugar pequeño, no hay forma de ocultar algo así. Sentí las miradas de lástima. Escuché los susurros cuando pasaba. Para muchos, yo era el pobre alma, el viejo Héctor, que había sido engañado por su esposa. Eso dolió casi tanto como la traición misma. En cuanto a Arturo Blanco, luego supe que también rompió con Cecilia. Por lo que me dijeron, estaba tan sorprendido como yo al descubrir la magnitud de sus mentiras. Al final, él también había sido engañado, creyendo que estaba en una relación con una viuda, cuando en realidad era un cómplice involuntario de un engaño.
Cecilia terminó mudándose a la ciudad después del divorcio, vendiendo su parte de la casa y comprando un apartamento allá. Los hijos se mantienen en contacto con ella, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Las celebraciones familiares, las cenas de los domingos, todo eso llegó a su fin. Solo nos vemos en ocasiones inevitables, como las graduaciones de los nietos o cumpleaños importantes. El tiempo pasó y el dolor, aunque nunca desapareció por completo, se volvió más soportable. Aprendí a vivir solo, a encontrar placer en las pequeñas cosas. Comencé a pescar más, a reunirme con amigos en el club y a pasar tiempo con mis nietos cuando venían a visitarme. Hoy, 5 años después de ese terrible día, puedo decir que sobreviví. Tengo 74 años, con algunas arrugas más y algunos sueños menos. Pero sigo adelante. El taller, ahora oficialmente Herrería Díaz e Hijo, continúa prosperando bajo la administración de Javier. Todavía voy allí casi todos los días, más para charlar y mantenerme ocupado que para trabajar realmente. Nunca volví a involucrarme románticamente con nadie, no por falta de oportunidad. Sorprendentemente, hay varias viudas o divorciadas en el pueblo a las que no les importaría hacerle compañía al viejo soldador, pero algo en mí se cerró después de esa experiencia. Prefiero la simplicidad de mi rutina actual, sin complicaciones, sin expectativas que puedan ser defraudadas. La lección más difícil que aprendí en todo esto es que a veces crees conocer a alguien completamente, pero nunca sabemos realmente lo que pasa en el corazón y la mente de otra persona. 45 años al lado de Cecilia, y nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Nunca sospeché la profundidad de su insatisfacción, el vacío que sentía y necesitaba llenar con otra vida, otra identidad. También aprendí sobre el perdón. No necesariamente perdonar a Cecilia, sino perdonarme a mí mismo. Durante mucho tiempo me culpé. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento fallé como esposo para que ella necesitara inventar mi muerte y crear otra vida? Me tomó tiempo entender que no siempre somos responsables de las elecciones de los demás. Algunas personas simplemente cambian, sus deseos cambian, y nada de lo que hagamos puede prevenir eso. La vejez trae sabiduría, pero también trae la conciencia de que el tiempo es demasiado corto para vivir con amargura. Por eso elegí seguir adelante. No he olvidado. No finjo que no pasó, pero no permitiré que esa traición defina quién soy o cómo vivo el resto de mis días. Mis hijos y nietos son mi alegría ahora. Javier sigue mis pasos en el negocio, mientras que Sofía continúa su trabajo como maestra. Camila ya tiene 15 años, una jovencita inteligente que quiere ser ingeniera como su papá. Mateo, a los 14, muestra interés en la herrería. Siempre me pide que le enseñe a trabajar con el metal. ¿Quién sabe? Tal vez sea la tercera generación de los Díaz en el oficio. Si hay una cosa que me gustaría decirle a cualquiera que me esté escuchando, es esta: valoren la verdad. Por dolorosa que sea, la verdad te hace libre. Vivir una mentira, incluso una cómoda, es como construir una casa sobre arena. En algún momento, todo se derrumbará. Sean honestos con ustedes mismos y con quienes aman. Si no son felices, si quieren un cambio, háblenlo. Busquen soluciones juntos. No creen vidas paralelas. No maten simbólicamente a alguien que han estado a su lado durante tantos años. Y recuerden también que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 69 años, tuve que volver a aprender a vivir solo después de casi medio siglo de matrimonio. Fue increíblemente difícil. Hubo días en que pensé que no lo lograría. Pero aquí estoy, 5 años después, todavía de pie, todavía sonriendo, todavía encontrando razones para estar agradecido por cada nuevo día. La vida está llena de sorpresas, algunas buenas, otras no tanto. Lo importante es cómo las enfrentamos, qué aprendemos y cómo seguimos adelante. Nadie pasa por este mundo sin cicatrices, pero esas marcas son las que cuentan nuestra historia, las que muestran cuán fuertes somos y cuán capaces somos de superar las cosas.
Si esta historia calentó su corazón o los hizo pensar un poco, por favor dejen un me gusta para alegrar el día de este hombre de 74 años. Suscríbanse al canal ahora, mis queridos, para no perderse las próximas historias que contaré con todo mi cariño. Y cuéntenme una cosita en los comentarios. ¿Desde dónde están viendo este video y qué hora es allá ahora mismo? ¿Han enfrentado una gran decepción en la vida y cómo lograron seguir adelante? Este abuelo está muy feliz de saber quién está al otro lado escuchándome y en qué momento de su día se tomaron un tiempito para oírme.